Pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir a platicar de este tema que ya es sumamente necesario y el pan de cada día para todos nosotros. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, pues muchas gracias por la invitación. Justo lo he platicado con muchas personas que me decían que pues justo de pronto ese tipo de cosas entran mucho en mi área, pero quizás hace un año no sabíamos que todos teníamos que hacerlas parte de nuestra área, ¿no? Y además herramientas que fueran parte importantes del negocio, de la ejecución, del proyecto, etcétera, ¿no? Perfecto, pues muy bien, vámonos a entrar entonces en materia y vámonos con nuestra primera pregunta. Empecemos por el principio, como bien se dice. Luis, ¿estábamos listos para la transformación digital? Yo la verdad es que creo que no. Ujú. Sinceramente, y no sé, yo lo he pensado, se ha hablado mucho, por ejemplo, de que si los niños tienen otro chip, que si los jóvenes están mucho más preparados para esto, pero lo cierto es que tampoco estaban, o sea, nadie estábamos preparados para lo que iba a venir, o sea, el que nos dijeran no vas a poder salir y tienes que estar 100% conectado, de pronto se volvió un reto para todos en distintas situaciones, el no poder socializar, el poder estar realizando un trabajo, el poder estar tomando clases a distancia, sí se volvió muy retador. Yo he escuchado casos de gente que pues ya tuvo graduaciones por plataformas electrónicas o desde platicaba con un experto en ciberseguridad, Andrés Velázquez, y me decía, es que tan solo el poder consultar si un correo electrónico es o no fraudulento con el que está al lado en tu oficina, perdimos todo eso. Y es Ujú. justo esto que creo que no estábamos preparados y que indudablemente la pandemia nos lanzó un precipicio y la tecnología se iba convirtiendo quizá en esta red que podía un poco salvarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Y cuando hablamos de transformación digital en el ámbito laboral, ¿a qué nos referimos? ¿A qué te refieres? ¿Qué es y qué implica? Básicamente transformación digital es estar pues muy atentos a los cambios que pueda haber en nuestro entorno, en nuestros paradigmas y donde la tecnología pueda ayudarnos a solventarlos. De pronto se vuelve muy complejo el poder hacer como el equivalente, pero creo que es donde hay que estar mucho más creativos, sobre todo porque al final lo que nos queda claro es que necesitamos tener al cliente cerca, tener el objetivo cerca, cumplir el KPI y ya sea que tengamos algo presencial o algo digital, tenemos que cumplirlo. Y ese es un poco el reto, ¿no? Y sobre todo estar bien atentos que la vamos a regar. Y transformación digital también significa regarla y estar muy atentos a que vamos a cometer errores. Y sin importar eso, tenemos que continuar adelante. Claro. Aprovecho también esta pausa entre pregunta y pregunta para recordarles a todos en el chat que vayan también enviando sus preguntas para Luis, que estaremos respondiendo también en este sentido. Perfecto, Luis. Pues cuéntanos, cuando hablamos ya de estas cuestiones de transformación digital para los emprendedores, ¿cómo pueden definir sus necesidades? Porque es fundamental para ellos definir esas necesidades. Pues depende también mucho sobre todo de los objetivos, ¿no? Que cada uno de los emprendedores tenga, cada uno de los negocios tengan y estén buscando. Creo que una parte bien importante es entender qué es lo que voy a hacer, cuál es mi objetivo. Entonces, quizá, no sé, si hablamos de una industria automotriz, quizá para alguna parte dentro del esquema y del ecosistema es, necesito que mi cliente conozca el vehículo, que sienta que está dentro del vehículo. ¿Qué Uh -huh. herramientas pueden ayudarme a solventar eso? Creo que esa es la parte medular. No es tener la tecnología por tenerla. Es decir, yo no necesito una plataforma compleja si no la necesito. Esa es la parte más importante. Y creo que también el ejercicio también importante es entender que menos es más y que Uh si -huh. puedo cumplir ciertas actividades o dinámicas con menos elementos tecnológicos, va a ser mejor porque mi curva de aprendizaje va a ser menos compleja. Entre más elementos tecnológicos vaya incluyendo dentro de mi estrategia, la curva va a ser más pronunciada. Claro, por supuesto. ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? Sí, ya hablando ya seriamente de las tendencias que son básicas que debemos considerar los emprendedores,
Tú me contaste que íbamos a hablar de 3. Por favor, háblanos de la primera, que creo que es fundamental para todos los emprendedores y para las empresas e incluso para las personas en sus hogares, sobre todo pues ahora con la hiperconectividad. Sí, creo que el tema de ciberseguridad, y creo que aquí voy a aprovechar para hacer un reconocimiento. Durante esta pandemia, obviamente, hemos hablado de, pues, el compromiso de los médicos, quizá de profesores, obviamente padres de familia, pero creo que es bien, bien importante hablar del compromiso y los retos que tuvieron que solventar todos aquellos ejecutivos y directivos y elementos del departamento de TI. Ujú. Creo que varios de nosotros, si no los hubiéramos tenido de lado, no hubiéramos podido estar haciendo lo que estamos haciendo. Y de pronto para ellos, justo cuando les dijeron, vamos a mandar a toda la plantilla, a todo el equipo en casa, ya seamos 3, 5, 10, 20 o 3,000, fue todo un reto. ¿Y por qué es un reto? Porque anteriormente había cierto control a través de qué tipo de páginas podrían ser seguras e inseguras. Y Ujú. justo ahora mucho de lo que podemos llamar, a mí me choca la palabra, pero evangelización o un poco la capacitación dentro del trabajo en casa, es Ujú. justo esto, es tener la idea de qué tipo de acercamientos con la tecnología podrían mostrarse inseguros para mi trabajo o podrían comprometer mi información. En pocas palabras es, o sea, no me puedo meter a esta página, no le puedo dar clic a este correo, entender qué correo, qué página pueden ser fraudulentos, y eso se convirtió en una tendencia muy, muy importante. Desde que Ujú. arranca el confinamiento, no sabes la cantidad de correos que recibí con información a través de fraudes. Y lo cierto es que han ido en aumento Ujú. desde estos fraudes que tienen que ver con la pequeña merma u ordeña de cuentas de débito, hasta obviamente el secuestro de información, pasando por el phishing, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto, obviamente, el estar dentro de casa, solitos, con coworkers más pequeños que nosotros en algunos casos, sí requiere un compromiso, ¿no? El compromiso de entender que si yo utilizo malos elementos, si yo le doy clic a un correo con un código malicioso, puedo comprometer no únicamente mi información, sino la de toda la compañía. Y creo que es la Ujú. parte donde hay que estar bien conscientes e indudablemente fue una tendencia dentro de la parte de transformación que es bien importante considerar, que tiene que ver con la responsabilidad de los elementos y las plataformas tecnológicas que estoy utilizando. Sí, soné bastante como a papá regañón, pero es cierto. O sea, la verdad es que no sabemos o no sabíamos qué tan comprometido estaba la información hasta que nos tocó vivirlo de esta manera. Sí, claro, como bien dices, todos los días llegan correos de phishing buscando información o el clásico, no sé cómo les lleguen a los demás, pero a mí me llegan muchos de fulanitas de tal señora pasó a mejor vida y quiere dejarte sus millones, Claro. cosas muy, muy O, extrañas que o el reciben por correo. príncipe africano que también resulta que es tu pariente, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Y cuando hablamos de estos elementos de seguridad que necesitan tener los emprendedores, ya sea de forma física o remota, ¿cuáles son los que sí o sí deben considerar para sus colaboradores? Creo que de cajón sí hay que considerar obviamente es bien simple, pero tiene que ver con la actualización de los dispositivos. O sea, tenemos Ujú. que tener dispositivos actualizados. ¿Por qué actualizados? Porque normalmente ahí vienen los distintos parches de seguridad que las empresas van descubriendo. Obviamente, empresas desde Avast, Kaspersky, Norton, etcétera, 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 son muy buenas empresas. Sin embargo, ya todas las empresas, digamos, los creadores de software o de sistemas operativos cuentan con sus propios sistemas. Otro punto y un skill vital es el cambio de contraseñas. Necesitamos entender que la contraseña del módem, del de casa, el que nos pone nuestro proveedor de Internet, tiene que ser cambiada de manera periódica. Nuestros dispositivos tienen que tener contraseña de entrada, ya sea un PIN de 4, de 6 dígitos, la computadora, lo mismo. Ese tipo de hábitos tienen que ser vitales y Ujú. sobre todo el buscar generar contraseñas complicadas. Para mí, Tania, es impresionante cómo siguen estando contraseñas como, bueno, la palabra password como la contraseña más popular o Ah, la sí. combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también dentro de las más populares y llevan años ubicándose en esto. Entonces, estos pequeños hábitos que son muy simples realmente
pueden marcar la diferencia. Posteriormente podemos hablar de VPNs, quizá como para cambiar la ubicación donde nos encontramos, para que obviamente los cibercriminales puedan confundirse y poder bloquear justo estos accesos, y obviamente la actualización de los paquetes antivirus, que esto nos va a ayudar mucho. Sin embargo, la parte más interesante es que la mayoría de estos cibercrímenes están basados en ingeniería social. ¿A qué me refiero con ingeniería social? Básicamente el truco que usaba aquel defraudador en la feria. El decirte de, oye, si me das esto, yo te voy a dar esto otro a cambio. Son trucos que nos hacen caer y que al final estamos regalando cosas. En Claro. Internet lo que tenemos que entender es que nada es gratis y es bien importante entender que esa oferta que puede ser, no sé, impresionante, muchas veces puede ser un truco para que yo caiga y dé mi contraseña, mi NIP, mi número de tarjeta, el acceso a mis fotografías, el acceso a mis contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto viene también ya hasta en redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda que en Instagram te contactan ciertas empresas o personas a nombre de ciertas empresas y que piden que les compres o que pagues un envío de una primera compra y luego tú los etiquetes y entonces ya te vas a volver su embajador de marca. Sí, y ahí te va, por ejemplo, también los bancos están también siendo muy minuciosos, que si tú vas a un cajero, si alguien se te acerca a darte ayuda para decirte que te va a limpiar la tarjeta, que no aceptes la ayuda, porque al Ajá. final lo que van a hacer es buscar clonar los números de tu tarjeta. O sea, al final son técnicas de ingeniería social. O sea, de pronto pensamos que justo estos robos masivos es que me van a hackear y se van a meter. Sí, puede pasar, pero al final muchas veces lo que están buscando es lo más simple, que yo te dé mi contraseña para que tengan acceso a toda mi información. Totalmente, y qué bueno que son tips que todo mundo anote estos tips porque uno siempre cae o hay personas que caen a pesar de que lo sabes y Ahora, necesitas puede estar parecer atento. muy básico, pero creo que tiene que ver mucho también con el compartir todo esto con toda la plantilla. Porque muchas veces creo que de pronto de nada sirve que uno de nosotros, si estamos, no sé, en los distintos posiciones dentro de una compañía, sea en el C-Board o donde sea, quizá de nada sirve que nosotros lo hagamos si todo el equipo no comparte estas mismas precauciones que al final nos pueden proteger a todos como equipo y obviamente como empresa. Buenísimo. Aquí voy a empezar con un par de preguntas que tienen que ver con tema de seguridad para después irnos, nos quedan 10 minutitos. Jesús, ¿qué programa o aplicación es mejor para trabajar en la nube, incluyendo el principio de la seguridad de la información? Yo he visto varias opciones, creo que tiene también mucho que ver con los elementos que tú utilices. Sin embargo, tanto las plataformas de Microsoft como Google son bastante robustas y sobre todo tienen elementos que también pueden proteger el tema de la seguridad. En cuanto al trabajo en la nube, la verdad es que los dos funcionan de una manera bastante buena. Yo no he tenido problemas con ninguno de los dos y creo que pueden funcionar bastante bien. Ahora creo que también el punto importante, vuelvo a repetir, tiene que ver sobre todo con la manera en la que lo estamos utilizando. Es bien importante entender que la solución tecnológica no me resuelve a mí el problema. Yo soy el que la resuelve. O sea, lo que tengo que entender es qué necesito y basado en lo que necesito, ver si ya sea Google, Microsoft o el que sea, me puede dar la resolución al problema o al objetivo que requiero. O sea, al final es un examen de conciencia para entender qué necesito y sobre eso poder realizar la inversión. Excelente. También Shanti del Villar nos pregunta que con qué frecuencia deberíamos cambiar las contraseñas, que si LastPass es una buena opción. LastPass es una buena opción, los administradores de contraseñas son una gran alternativa, sin embargo, la contraseña que tenga LastPass, por ejemplo, tiene que ser muy complicada, o sea, de entrada tiene que ser muy complicada. Y yo la verdad es que la recomendación que te dicen los expertos de ciberseguridad, dependiendo el grado de información, o sea, dependiendo el valor de la información que estés protegiendo. Hay algunos que hacen cambios cada semana, otros cada mes. Creo que el promedio es cambiarla de manera mensual. Y eso es lo que puede justo ayudar a tener estos hábitos. Puede ser complicado, pero bueno, si nos hacemos el hábito de decir, bueno, yo lo voy a hacer de manera trimestral, bueno, ya estás dando un paso a no tener una contraseña segura y a no cambiarla nunca. Excelente, muy bien. Vámonos al siguiente punto que a mí me parece una maravilla, la nueva etiqueta digital. Cuéntanos, ¿qué Es que piensas de esta nueva es bien de esta interesante nueva porque antes
Antes hablábamos de etiqueta digital, justo por ejemplo, con situaciones donde yo iba al cine y prendía la pantalla de mi teléfono con todo el brillo y obviamente estaba molestando al de al lado. Al final estamos hablando de elementos tecnológicos que en su momento se volvían disruptores de una actividad donde no estaba ese elemento tecnológico tradicionalmente hablando. En términos de pandemia, lo que hay que entender de los dos lados es que el que yo esté acá, el que tú estés en tu casa y el que cada uno de nosotros que encendamos la cámara, estamos abriendo la puerta, abriendo una ventana a un espacio personal. Y eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y por ende, hay que entender que, pues, estamos llegando a la casa de alguien. No tenemos este espacio neutral como podría ser la oficina. Por lo mismo, hay que entender también que el hecho de poder tener reuniones, Zooms, el que tengamos la facilidad de pedirle al otro que encienda su cámara, no es tan, podemos decirlo, pues tan libre como podríamos haber esperado. O sea, hay un respeto por el de enfrente y hay que entender si el otro está dispuesto a abrir ese espacio personal. Es Ujú, bien importante entender que de pronto quizá las reuniones de Zoom pueden ser abrumadoras. Hay gente que sigue diciendo que está trabajando más que en su espacio o en sus momentos naturales o en nuestra vieja normalidad. Ahora a ujú, veces se dice que trabajamos más. De hecho, estos nuevos cambios en la reglamentación o en lo que se está diciendo en la parte de trabajo digital por parte del Congreso, pues bueno, ujú. sí tienen cierto grado de razón, sobre todo por esto, porque al final estamos de pronto tomándonos un exceso o trabajando más de la cuenta. Y es bien importante sobre todo empatizar justo de qué es lo que requiere el poder estar ahí. Y desde este lado también de pronto alguien me preguntaba, oye Luis, pero pues se vale que yo no encienda mi cámara. Creo que si tú ya hiciste el compromiso de ir a una reunión, o sea, la parte o la etiqueta que dictaría es, sí tienes que encender tu cámara. O sea, ¿por qué? Porque el otro está ahí. Y obviamente, pues estar en horarios. De pronto hay situaciones donde, bueno, o sea, si tú entiendes que quizá vas tarde porque se te cayó el internet, tienes que avisar con la mayor antelación posible, justo por el respeto al tiempo de los demás. Entonces, Ujú. hay como ciertos elementos dentro de la nueva etiqueta que tenemos que entender. El hecho de encender la cámara, estar aquí presentes, mirar al lente para sentir justo este enganchamiento con la audiencia. Justo hay que tratar de entenderlos y sobre todo tratar de entender esto que te decía al inicio, ¿no? Estamos abriendo una ventana a un espacio personal que tradicionalmente no se tenía acceso de manera tan natural. Excelente, muy bien. ¿Y cuáles son tres consejos muy rápidamente para irnos ya a la última pregunta para los jefes y los colaboradores para una sana convivencia digital? Quizás poner horarios, tener limitaciones de tiempos. Mira, yo creo que al final creo que es bien importante tener quizá como las juntas ya preagendadas para ciertas temáticas. Si Ujú, vamos a tener, no sé, la junta semanal de reporte de ventas, que sepamos que siempre va a ser, por ejemplo, los viernes a mediodía o los lunes a mediodía, etcétera, ¿no? Pero que ya esté agendada. ujú. Porque en un momento donde teníamos tanta incertidumbre, cuando tenemos más certidumbre nos da más seguridad, nos hace sentir más tranquilos y poder trabajar con más confianza. Entonces, si podemos preagendar este tipo de reuniones que sabemos que se dan de manera constante, está perfecto. Si esos mismos horarios los podemos meter también para tratar otro tipo de temas relacionados, puede ser algo muy, muy funcional. Sin embargo, del otro lado, también hay que entender que hay breaking news, que hay Ujú. quizá situaciones donde me van a demandar poder estar ahí porque hay algo muy importante. Y entonces también hay que considerar cuáles serían los rangos de horario donde yo podría pedir una reunión para tener justo, pues, atención en este breaking news. Entonces, creo que sí es muy, muy importante. Mientras más certidumbre demos, más tranquilos vamos a estar y sobre todo mejor planeación dentro de nuestras actividades vamos a poder conseguir. Claro, por supuesto. Y ya para finalizar, que nos quedan 5 minutitos, este último punto que también es súper interesante sobre el uso de la infraestructura tecnológica, pero ya para nuestros hogares. ¿A qué te refieres con ello?
Creo que el punto importante sobre todo es quizá de pronto las conexiones de internet que teníamos tradicionalmente pues no cubrían la demanda de poder realizar un streaming, el poder lanzar una cámara y que los demás me vean de manera fluida, sin retrasos, sin caídas. También es un punto a considerar que es vital. Normalmente si queremos ser el 100% productivos o si queremos que nuestro equipo sea 100% productivo, necesitamos tener esta consideración. El tener velocidades quizá de 10 megabits promedio de arriba y abajo para que puedan funcionar los enlaces, para que si queremos que sean juntas productivas, esto exista, es bien, bien importante. El destinar el espacio de trabajo también es vital. Obviamente esto también quizá va a requerir negociar con la pareja, con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente también esto es algo que donde también tenemos que coachar a nuestro equipo, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podemos tener con nuestro entorno familiar para poder llevar a cabo este home office? Entonces, es bien, bien importante. Al final es trasladar un espacio que era normalmente familiar y sobre todo que se vuelva productivo en una situación ya pues mucho más de trabajo. Excelente, muy bien. Y finalmente, Luis, algunos otros aspectos que marcarán el rumbo de los emprendedores en cuanto a transformación, cómo afectarán el trabajo, consumo, vida personal. Creo que yo algo que he estado viendo es que habrá un antes y un después del confinamiento. Y creo que nos vamos a enfrentar, ya que estamos viendo ya de manera más cercana la vacuna y en algunos casos quizás hasta medicamentos para COVID. Creo que algo que va a marcar es que hay muchas cosas que se van a quedar de lo que antes teníamos y hay otras más que obtuvimos durante el confinamiento y también se van a quedar. Por lo tanto, vamos a tener una realidad híbrida. Entonces, creo que es bien, bien importante entenderlo. Creo cosas como el home office van a cambiar. Incluso se habla tecnológicamente hablando de que las computadoras, por ejemplo, van a tener sensores para detectar si las tienes apoyadas en tus piernas o están sobre una mesa. O sea, así de fuerte fue lo que vivimos, a tal grado que incluso la industria electrónica de consumo está buscando adaptar ese tipo de situaciones a algo que están llamando la micromovilidad para entender estas situaciones que parecen de risa de moverme de la recámara a la cocina y de la cocina al baño, ¿no? O sea, es muy interesante, pero lo cierto es que habrá cosas que vamos a entender, pero creo que la parte más importante es que tienen que ver con el objetivo final de la empresa, de la asociación, de la actividad que realicemos, del KPI. Esa es la parte más importante. Tenemos que sentarnos, analizar qué queremos y basado en lo que queremos, perdón, implementar las tecnologías. Eso creo que va a ser importante. Eso va a definir si necesitamos oficina a tiempo parcial o si no la necesitamos. Ese es creo que el punto vital de todo esto, el hacer el examen de conciencia y ver de qué manera podemos utilizar estas herramientas para que el objetivo al final sea el que se cumpla.